En la parrillada familiar, mi nuera tiró mi pedazo de carne al suelo y dijo: ¿Quieres comer carne? Vete al asilo a masticarla, vieja inútil. Al día siguiente, hice las maletas en silencio y vendí la casa. Mi teléfono sonó 28 veces. Me rogaba que la perdonara, pero... Me alegra que estés aquí. Quédate hasta el final y dime desde qué ciudad ves mi historia. Quiero saber hasta dónde ha llegado. Me desperté antes que el sol. Me puse el delantal de cuadros que tengo desde que Renato estaba en primaria. Llevo 20 años haciendo este trabajo. Me preguntaba ya si alguien lo valoraba. La carne estaba descongelándose desde la noche anterior. Era un corte bueno. Lo compré con descuento en el mercado, pero aún se veía bonito, rojito. Le puse ajo, jugo de limón, sal, poquito chile pasilla seco y orégano. Apreté las bolsas de plástico, las dejé reposar y seguí con el agua de limón. Corté 2 kilos de fruta, puse hielos en la hielera, saqué las sillas del cuarto de servicio y limpié con la manguera el patio trasero. A las 11 ya tenía todo en orden. Saqué el asador, el que compré con mi dinero para el cumpleaños de Renato, porque a Marisela le daba pena hacer fiestas con parrilla vieja. También puse los hielos, las sillas y dejé todo listo. Me senté con un café que ya estaba medio frío. Vi la luz del sol asomarse por la pared vieja del jardín. No era felicidad, era costumbre. Dieron la 1:20 y llegaron, claro, tarde, como siempre, sin una llamada, sin un mensaje. Renato al volante, Marisela bajándose con sus gafas oscuras, los niños sin saludar. Traían a otra mujer, una tal Salomé, que ni me sonaba. Ni siquiera se molestaron en decirme que vendría alguien más. Marisela entró, dejó la bolsa en mi mesa y se quitó los tacones. «Pon musiquita, doña Luma. Esto parece sala de velorio», dijo mientras rebuscaba su celular. «Sí, ahora la pongo», respondí y fui por la bocina. Anaís prendió la tele a todo volumen. Bruno se tiró al piso con su videojuego. Salomé se fue al patio a fumar su cigarro de vapor, justo frente al letrero de prohibido fumar. Me acerqué. «Disculpa, señorita, aquí no se puede fumar». «Uy, lo apago, señora», contestó, pero ni lo intentó. Me soltó vapor en la cara y se fue riendo. «No se preocupe, solo le aviso», respondí, tragándome el coraje como tantas veces. Volví a la cocina, pasé a revisar la carne. El asador estaba caliente. Coloqué las piezas como lo hacía cada año. Cuidé el fuego, giré cada trozo con pinzas. Me quemé el dedo y ni lo sentí. Eran casi las 2 cuando serví mi porción. Un pedazo que aparté desde temprano. Lo puse en mi plato con un poco de ensalada. Apenas iba a sentarme cuando Marisela se me acercó. «¿Usted también come carne? Mira tú. Pensé que solo comía sopitas de viejita», me dijo sonriendo, pero con esa sonrisa que no es sonrisa, es cuchillo. «Pues sí, a veces», respondí sin ganas. «Ay, no sé por qué pensé que usted ya solo comía sopitas sin sal», soltó, y se rió con Salomé. Ella se rió, y sin decir más, agarró mi tenedor, empujó la carne al suelo y dijo en voz alta: «¿Quieres comer carne? Ve al asilo y mastícala, vieja inútil». Yo no recogí la carne. Me quedé mirándola, tirada sobre el cemento caliente. Una mosca ya daba vueltas encima. Nadie dijo nada. Renato, con su cerveza en la mano, bajó la mirada. Los niños ni se inmutaron. «¿Qué no escucha, mamá?», dijo Bruno. «Ya ni se da cuenta cuando le hablan». Salomé agregó entre dientes: «Qué delicada la señora, si solo fue una bromita». Yo me paré firme, sin temblar. Sentía la sangre hervir por dentro, el corazón apretado como puño, pero no dije nada. No iba a darles ese gusto. Caminé a la cocina. Abrí el refrigerador, saqué una soda, me senté en la mesa, ni una palabra, y me dije: se acabó. No lloré, no pegué portazo, no hice drama, nomás saqué un cuaderno viejo, ese donde antes apuntaba recetas. En la parte de atrás empecé a escribir con tinta azul: llamar a Mauricio, revisar cuenta de ahorro, buscar el testamento viejo. Me dolía la espalda, me dolía el orgullo más. Pero sobre todo, me dolía ver a mi hijo sentado ahí afuera, dejando que me hicieran eso, como si no valiera nada.
Guardé el cuaderno y caminé al baño. Me vi al espejo. Tenía los ojos cansados, pero firmes. No iba a seguir siendo la señora que todos ignoran, no más. Cuando salí de la cocina, Marisela estaba con Salomé tomándose selfies. Renato hablaba por celular. Anaís me miró de reojo. ¿Ya se enojó la abuela otra vez?, murmuró. Ay, que no haga berrinche. Si no aguanta, que no invite. Soltó Marisela sin dejar de mirar el teléfono. Me acerqué y pregunté, ¿quieren más agua de limón? Sí, pero con hielos, dijo ella sin mirarme. Fui por el vaso, lo llené. Se lo di. Lo tomó como si yo fuera mesera. En mi mente ya no pensaba en el almuerzo. Pensaba en cajas, maletas, documentos. Ya me estaba yendo, solo que ellos aún no lo sabían. Esa noche no cené. Me encerré en mi cuarto. Escuchaba risas al fondo, música. No bajé. Nadie tocó la puerta. Y entonces lo supe. No era mi casa. Ya no. Era una trinchera donde me mandaban a cocinar, a cuidar, a callar. Esa noche me acosté temprano. Me tapé con la colcha azul que mi madre tejió en 1965. Y antes de dormir, pensé, ya no me necesitan, pero yo tampoco los necesito. 6:10 de la mañana siguiente, abrí los ojos sin alarma. La casa estaba callada, como siempre a esa hora, pero por primera vez en muchos años no tenía que preparar desayuno para nadie. No puse frijoles, no calenté tortillas, no puse agua para avena. Me puse la misma blusa de lino que usé cuando enterramos a mi esposo. No por drama, sino porque me hacía sentir firme. No encendí la radio ni puse la cafetera de siempre. Solo herví agua y me serví café negro en una taza de vidrio. Mientras el vapor subía, marqué desde el teléfono fijo. No quería usar el celular. El ruido del agua del baño que dejé correr cubría mi voz. Mauricio, soy Luma Ortega. Luma, qué gusto, contestó con voz ronca, de recién levantado. No estoy para charlas. Quiero vender la casa. Esta semana no va a quedar para Renato. Hubo un silencio breve. ¿Estás segura, Luma? ¿No prefieres pensarlo unos días? Zrenia preguntó, bajando la voz. Estoy segura desde el momento en que vi mi pedazo de carne en el suelo. Mauricio tardó un segundo en responder. Luego bajó la voz. ¿Te pasó algo? Me detuve un momento. Apoyé el codo en la mesa. Sí. Me pasó lo que les pasa a muchas madres. Me cansé de quedarme callada. Él guardó silencio y luego dijo, dame 2 horas y estoy allá. No dijo nada más. Anotó la dirección, la hora. Quedamos a las 8 en punto. Colgué y me senté en la mesa. El café ya estaba listo. Lo serví en mi taza con flores deslavadas, la misma de siempre. Me tomé 2 tragos y empecé a guardar. Ya tenía las cosas listas desde la noche anterior. No me costó trabajo empacar. Cuando uno se va de un lugar donde ya no lo tratan como persona, solo lleva lo esencial. Dejé guardado lo que sí era mío de verdad. El álbum con las fotos en blanco y negro. El suéter que mi mamá me tejió cuando me vine a Tlaxcala. El cuaderno azul donde apuntaba recetas que nunca me pidieron. Y los 3 sobres. Uno con mis ahorros, otro con los papeles del seguro y el último con el testamento nuevo. El único que sí pensaba firmar. A las 8 en punto sonó el timbre. Mauricio traía cámara, libreta y una cinta métrica colgada del cuello. «Qué rápido trabajas», le dije. «Pues si tú estás decidida, yo también». «A veces uno necesita un cambio antes de que lo revienten por dentro», dijo, entrando. Le mostré la casa, sala, cocina, los 3 cuartos. Todo limpio, ordenado, sin señales de que hubiera niños o visitas. Mauricio tomó fotos en silencio. De vez en cuando me miraba de reojo. Está en buen estado. La cocina necesita unos retoques, pero el patio vende por sí solo. ¿Sabes que no está en buen estado? Zrenia, le dije, mi paciencia, y eso no se repara con pintura. Se rió leve. Lo noté incómodo, pero no lo culpaba. Él me había conocido cuando Renato tenía 12 años y me ayudaba a cargar el garrafón. Hoy mi hijo ni una silla me ofrece. «Te ves tranquila, Luma», me dijo en voz baja. «Estoy decidida». Mientras él medía el patio, yo escuché movimiento desde el 2º piso. Renato y Marisela seguían dormidos, o al menos callados. La puerta de su cuarto seguía cerrada.
En la mesa de la sala estaban los botes de cerveza del día anterior. Anaís seguía con los audífonos. Bruno roncaba en el sillón con una cobija encima. Nadie sospechaba nada. Desde arriba se escuchó un portazo. Marisela gritó algo. Renato murmuró de vuelta. El volumen de la televisión volvió a subir. Ni un saludo, ni un ¿ya desayunaste? Como siempre. A las 11, Mauricio ya tenía todo lo que necesitaba. Voy a publicar hoy mismo, me dijo. Si alguien quiere verla, ¿pueden pasar mañana? Number solo hoy. Después de mañana ya no estaré aquí. A las 12:30 recibí su llamada. Hay una pareja interesada, jóvenes, sin hijos. Dicen que les encantó la casa y quieren cerrar en 72 horas. Perfecto, acepto. Me voy mañana en la tarde. Colgué. Me quedé unos segundos mirando la pared. Luego subí las escaleras. Caminé despacio hasta el cuarto de Renato. La puerta estaba cerrada. Entré sin hacer ruido. Él dormía de lado, con la cara marcada por la almohada. Marisela tenía el maquillaje corrido y el celular en la mano. En la mesa, más latas. No dije nada. No toqué nada. Solo dejé una nota sobre la cómoda. Una vez me preguntaste por qué nunca me veías enojada de verdad. Ayer lo entendiste. Salí del cuarto, fui al mío, cerré el closet, puse mi ropa en 2 maletas medianas, doblé el álbum, el cuaderno azul, los sobres, todo cabía. El resto, que se lo queden si quieren. A las 5 llamé a la mudanza. Una camioneta sencilla, como yo. Nada de camiones ruidosos. Solo alguien que pasara por mis cosas y se las llevara a otra parte, a donde sí pudiera estar en paz. Colgué las llaves del refrigerador. Un detalle tonto, pero simbólico. Como diciendo, aquí estuvo Luma, y ya no. Mientras subía a mi cuarto por última vez, escuché la voz de Bruno desde la planta baja. Mamá, ¿la abuela por qué no sale? Porque está en uno de sus berrinches, dijo Marisela. No respondí, no bajé. Cerré la puerta con seguro. Me senté en la cama. Esa noche dormí sin miedo. No soñé con gritos, no soñé con platos sucios, no soñé con preguntas sin respuesta. Solo esperé a que amaneciera. La mañana que me mudé, a las 7:15, llegó la mudanza. Una camioneta blanca con el toldo oxidado. El chofer bajó la ventanilla y gritó, «¿Doña Luma? ¿Es aquí?» «Sí, hijo, aquí es». Se bajó junto con otro joven que masticaba chicle. Le señalé las 3 cajas que había puesto desde la noche anterior junto a la entrada. «¿Es todo?», preguntó el del chicle. «Es todo, lo demás ya no lo necesito». Una caja con libros, otra con fotos y una más con lo mío. Ropa sencilla, medicamentos, unas cartas guardadas en papel cebolla. 40 años caben en tan poco cuando se han vuelto invisibles. Mientras ellos subían las cajas, yo tomé un último vistazo a la sala vacía. No había nada mío, ni siquiera en las paredes. Todo lo que quedaba ahí era lo que ellos creían que era suyo por derecho, por sangre, como si eso bastara para merecer a alguien. Mauricio llamó mientras el motor de la camioneta se encendía. «Luma, ya viene la pareja. Están emocionados. Les gustó todo. Dicen que se imaginan tomando café en el patio. Diles que lo disfruten y que no se olviden de cuidar la sombra. Esa bugambilia da flores hasta en los días más feos». Colgué. El sol ya pegaba en el patio. Vi desde la banqueta cómo las cortinas del cuarto de Renato seguían cerradas. Dentro, silencio. Afuera, aire fresco. Subí a la camioneta. No volteé. No me despedí. Lo único que dejé fue la nota en la mesa, las llaves en el refrigerador y una casa limpia, vacía de mí. El chofer cerró la puerta y me preguntó, ¿le duele irse? Number me dolió quedarme tanto. Subí. El aire frío de la mañana me secó los ojos. No lloré. La casa quedó atrás sin que nadie supiera que era mi último día ahí. Llegamos al nuevo departamento poco antes de las 9. El edificio era tranquilo. En la entrada había una maceta con flores secas y un letrero pintado a mano que decía, «Bienvenido quien venga en paz». Subimos al segundo piso. El número 2C estaba pintado en azul claro. Cuando abrí la puerta, me recibió un olor a madera nueva y polvo viejo. Era pequeño,
pero suficiente. Coloqué la caja de fotos junto a la ventana. Saqué la imagen de mi madre, esa en blanco y negro donde se ve seria, con el cabello recogido. La puse sobre un librero bajito junto a una maceta con un cactus. Sonreí. Ella odiaba los cactus. Decía que traían mala energía. Pero también decía que la vida es dura y mejor tener espinas que ser pisoteada. Puse agua en la tetera, abrí las ventanas y dejé que el aire barriera lo que fuera que yo trajera encima. Por fin, silencio. A las 10:27 sonó el celular. Renato. Lo dejé sonar. A las 10:34 volvió a llamar. A las 10:48, otra vez. A las 11:12 fue Marisela. Luego Renato. Luego otra vez ella. A las 11:41 dejó el primer mensaje de voz. Mamá, ¿dónde estás? ¿Qué estás haciendo? A las 12:04, Marisela. ¿Es en serio que te fuiste? ¿Sin avisar? ¿Sin decir nada? A las 12:30, Renato marcó otra vez. Yo seguía sentada en la cocina, con una rebanada de pan tostado y té sin azúcar. A la 1:17 entró un mensaje nuevo. Esta vez, texto. No puedes hacer esto, mamá. No puedes desaparecer así. Lo ignoré. A la 1:46. ¿Y Anaís y Bruno? ¿También los vas a dejar? ¿Qué les vamos a decir? No respondí. A las 2:20, Renato volvió a dejar mensaje de voz. Si esto es por lo del asado, ya estuvo. ¿Quieres una disculpa? Perdón, pues. ¿Contenta? Le di un sorbo al té. A las 3:45 sonó otra vez. Luma, era Marisela. No puedes simplemente abandonar tu casa. Esto no es normal. Esto es una locura. A las 4:30, otro mensaje. ¿Dónde estás? Necesitamos hablar. Esto no puede quedarse así. Yo seguía sentada en la misma silla, sin apuro, sin sobresaltos. A las 5:18. Eres cruel. Nunca pensé que fueras así. A las 6:47 volvió a sonar. Llamada 28. Renato. Voz temblorosa. Casi sin aliento. No lo entiendo, mamá. De verdad no entiendo qué estás haciendo. Abrí mi cuaderno azul, el mismo donde tenía las recetas. En una hoja nueva anoté con calma. 6:47, Renato 7:01, Marisela 7:29, Renato 8:12, texto 9:04, mensaje de voz. Así hasta completar la lista, cada llamada, cada intento de retenerme. No como madre, sino como figura útil, una presencia servicial. Guardé el cuaderno, apagué el celular, lo metí en el cajón de los cubiertos, fui a la ventana. Afuera pasaba una mujer empujando un carrito con pan. Un niño reía en la banqueta. Nadie gritaba mi nombre. Nadie pedía que calentara tortillas. Nadie me preguntaba por qué estaba callada. Solo aire. Solo yo. Encendí la radio. Una estación local tocaba boleros. Sonó Contigo aprendí, de Armando Manzanero. Me dieron ganas de cantar bajito, pero no recordaba bien la letra. Me serví otro té. Y en esa cocina vacía, con una silla prestada y una mesa con mantel de plástico, me di cuenta de algo. No hay abandono más doloroso que el de una madre que sigue en la casa, pero a la que ya nadie ve. Cerré los ojos y respiré. Por primera vez en años, escuché el sonido de mi propia existencia. Primer lunes por la mañana, en el nuevo apartamento, a las 5 ya estaba despierta. No por costumbre, sino porque no había nada que me pesara. Abrí los ojos y supe que, por fin, ese lunes no era igual a los anteriores. Me puse las sandalias, me recogí el cabello y fui directo a la cocina. Puse agua a hervir, preparé café y por inercia saqué 5 tazas. Cuando me di cuenta, me reí sola. Ya no había nadie más a quien servirle. Me serví solo una. Me senté en la silla frente a la ventana y vi cómo la luz entraba poco a poco, marcando líneas claras sobre el piso. Era un silencio distinto. No ese silencio de cuando algo falta, sino de cuando por fin todo está en su lugar. De pronto escuché ruedas pequeñas en el pasillo. Me asomé por la mirilla. Una mujer bajita, de cabello blanco recogido, venía empujando un carrito de compras. Se detuvo al verme forcejeando con la tapa del medidor de luz. ¿Le ayudo? Esa tapa siempre se atora.
dijo, sin mirarme con lástima, sino como quien ya ha peleado con ese cacharro muchas veces. Se lo agradecería. Apenas me instalé ayer y todavía no me entiendo con estas cosas. 2C, ¿verdad? Yo soy Mireya, la de 2B. Bienvenida. Me extendió una cajita de plástico envuelta en servilleta. Galletas de almendra. No están muy dulces, por si tiene la azúcar medio rebelde. Gracias. No tengo diabetes, pero me vendrán bien con el café. Y si necesita saber dónde está el mercado bueno o dónde venden carne sin nervio, aquí le dejo una lista. Una señora que vivió sola mucho tiempo aprende a encontrar lo mejor sin gastar de más. Nos quedamos hablando junto a la escalera, sobre el calor de estos días, sobre cómo los jitomates subieron de precio y cómo antes las tortillas sabían distinto. Nada de familia, nada de pasado. Y eso, por raro que parezca, se sintió como respeto. Al mediodía, alguien tocó la puerta. Abrí con cuidado, pensando que quizás se trataba del encargado del edificio. Era un hombre de unos 40 y tantos, moreno claro, con camisa a cuadros y sonrisa franca. Hola, soy Roberto, hijo de Mireya. Vivo con mi esposa e hija en el 3A. Mamá me dijo que usted llegó ayer y que seguro todavía no ha tenido tiempo de cocinar. Me extendió una charola con 2 tamales calientes envueltos en hoja de plátano. No es gran cosa, pero están buenos. Son de pollo con mole. Muchísimas gracias, joven, pero no era necesario. No es por necesidad, es por gusto. Uno siempre debe dar la bienvenida como si fuera a quedarse a vivir para siempre. No supe qué contestar. Me limité a sonreír y recibir el plato. Por dentro, me sorprendió no tanto la comida, sino que nadie me preguntara si aún podía cocinar, si me sentía capaz, si ya me tomé la pastilla. Roberto se despidió con naturalidad, sin darme lástima ni pedir nada. Solo dejó los tamales y bajó las escaleras. Me senté en la mesa y los probé. Tenían ese sabor que se siente en el pecho antes que en la lengua, ese sabor que no insulta. Después de comer, llamé a Leonor. Tenía años sin hablar con ella, aunque nos escribíamos postales de vez en cuando. Fue compañera mía en la primaria donde enseñé durante casi 15 años. Luma Ortega. Zrenia gritó apenas escuchó mi voz. ¿Eres tú o un fantasma bueno? Soy yo, pero recién renacida. Le conté, sin entrar en detalles, que me había mudado sola, que había decidido empezar de nuevo. No hizo preguntas, solo dijo: te voy a dar una dirección. Es el Centro Comunitario San Miguel, aquí por mi zona. Te van a gustar los talleres. Hay uno de lectura, otro de manualidades, y los viernes hacen noche de café con música en vivo. Apunté la dirección. Me la repitió 2 veces por si acaso. Antes de colgar, me dijo: no sé qué hiciste, pero se te oye la voz como cuando eras maestra. Firme. Será porque por fin ya no tengo que explicarme. Pues bienvenida de vuelta, Luma. Te extrañábamos. Esa noche cociné para mí, por primera vez en quién sabe cuántos años, y no por cumplir. Cociné porque tenía ganas. Piqué cebolla y calabacita, freí un huevo, puse 3 tiras de tocino en el sartén y destapé una botella de vino tinto que había comprado hacía meses pero que nadie en mi casa anterior quería porque les daba sueño. Puse un mantel limpio, encendí la radio. Sintonizaba una estación de música clásica. Tocaron una pieza que no supe nombrar, pero que me hizo cerrar los ojos. No había nadie que dijera que estaba muy salado. Nadie preguntando si era aceite de oliva o vegetal. Nadie empujando el plato ni quejándose por el olor. Comí lento. Me supo distinto, más fuerte, más mío. Después de lavar los trastes, abrí el cuaderno azul. Ese que usé tantos años para apuntar listas de compras, horarios de clases, fechas de vacunas. En la primera página, taché con bolígrafo grueso una frase: mamá de Renato. Y abajo, escribí en mayúsculas: Luma Ortega. Sin etiquetas, sin apellidos prestados, sin títulos que pesan más que lo que valen. Apagué la luz, dejé la ventana abierta. La noche era tibia. No tenía miedo. Una semana después de dejar la casa, mi cuerpo ya empezaba a soltar la costumbre de vivir apretado. Me levantaba sin el nudo en el estómago. Caminaba sin ese susurro en la cabeza que decía: prepárales desayuno. Mireya y yo ya teníamos nuestras rutinas. Bajábamos juntas al tianguis.
regateábamos con el señor de los nopales y compartíamos tips de cocina como si nos conociéramos de años. Los domingos horneaba panecillos de anís y le dejaba una charola a la señora del 2D. Por las tardes leía hasta que se me cerraban los ojos. El teléfono seguía apagado, guardado en el último cajón de la cocina. Yo no tenía apuro por encenderlo. Ese domingo bajé con mi bolsa de mandado. Compré limones, queso fresco, bolillo y una bolsa de café de grano. Regresé caminando despacio, saludando al portero con un leve movimiento de cabeza. Entré al edificio y al doblar hacia el zaguán, los vi, sentados en la banca de espera. Renato, con la cabeza agachada, los ojos hinchados como cuando tenía fiebre de niño. Marisela, con el maquillaje corrido, la blusa arrugada. Anaís y Bruno estaban a su lado, ambos mirando al piso, callados. Seguí caminando derecho, como si no los hubiera visto. Pero Renato se levantó de golpe y se paró frente al elevador, bloqueándome el paso. «Mamá», dijo, «por favor, solo 5 minutos, te lo ruego». Me quedé quieta. Miré su cara. Tenía esa expresión que uno pone cuando ya no puede fingir. Suspiré, no por cansancio, sino por resignación. Asentí con la cabeza. Nos sentamos en una esquina del vestíbulo, lejos de los buzones. Las paredes de mármol frío hacían eco de las respiraciones. Marisela fue la primera en hablar, con una voz que buscaba sonar dulce, pero temblaba por dentro. «Luma, yo sé que estuve mal, muy mal. A veces me paso, digo cosas sin pensar. Es el estrés, la casa, los niños, el trabajo». Levanté la mano y la interrumpí. «Number no es que te pases, es que por fin dijiste lo que de verdad piensas. No te disculpes por la forma, lo que dolió fue el fondo». Marisela bajó la mirada. Yo seguí. «¿Te acuerdas cuando tiraste mi sillón de lectura porque era viejo y feo? Ese sillón me lo regaló mi esposo cuando cumplimos 10 años de casados, y tú lo sacaste a la calle sin decirme nada». Renato intentó hablar, pero levanté la voz. «¿Y cuándo le dijiste a tus amigas que en la casa había una sirvienta gratis? ¿O el día que me dejaste a los niños para irte a hacer las uñas, y al volver dijiste que mi comida olía a encierro y a gente mayor?» Nadie dijo nada, ni los niños. Anaís miraba el piso. Bruno se rascaba la oreja. Era la primera vez que los veía sin la actitud altiva que les conocí. Renato entonces habló. «Mamá, nos corrieron del depa. Ya no tenemos dónde quedarnos. Yo perdí el empleo hace un mes. A los niños los van a sacar de la escuela si no pagamos esta semana. No sabíamos a quién más acudir». «¿Y el dinero del fondo que te di hace 3 meses?» «Zrenia», pregunté. «¿El que era para emergencias?» Renato se tensó. Marisela apretó los labios. Nadie contestó. «Lo usamos». «Component placement», murmuró Renato. «Cosas de la casa. Deudas». Lo vi directo a los ojos. Se parecía tanto a su padre en ese momento. Mismo gesto cuando no sabía cómo admitir una verdad. Marisela entonces cambió el tono. «No se trata de orgullo, Luma. Se trata de los niños. Estás castigando a tus nietos. ¿Eso quieres?» Me reí bajito. Pero no fue burla, fue tristeza. «No estoy castigando a nadie. Estoy dejando de atender a quienes no supieron respetarme. ¿Eso les parece injusto? ¿Y la familia qué?» Swing, preguntó Renato. ¿No seguimos siendo eso? La familia no es excusa para maltratar a nadie. La familia no es lugar donde uno se vuelve invisible. Si yo no soy nada en su vida, entonces ustedes ya no son parte de la mía. Me paré. Tomé la bolsa con los bolillos. Caminé hacia el elevador. Renato dijo, bajito, «Mamá». Me detuve un momento. «No me digas mamá para convencerme. Me hubieras dicho mamá cuando permitiste que me humillaran en mi propia casa». El elevador se abrió. Subí sin mirar atrás. Al cerrar la puerta de mi departamento, me apoyé en la pared. No lloré, no temblé, pero sí me pesó. Porque por mucho que uno se libere, hay heridas que se sienten como huesos rotos cuando cambia el clima. Mireya me esperaba en la cocina, con la radio bajita y una taza de té de manzanilla. ¿Otra vez ellos?, Zrenia preguntó. Sí, vinieron en grupo,
como ataque organizado. Bromeé apenas sonriendo. Ella me sirvió la taza. Tomé asiento. ¿Y qué les dijiste? La verdad, que ya no soy su centro de servicio, que si quieren familia, primero que aprendan a ser personas. Bien hecho, dijo ella, levantando su taza como brindis. Brindé también. Y en ese gesto simple, entendí que a veces una familia empieza con 2 tazas de té y una mujer que no te pide explicaciones. El martes, bien temprano, me puse una blusa de flores que hacía mucho no usaba. Me peiné despacio, me puse aretes de los sencillos y agarré la bolsa donde guardo mis lentes y una libreta. Caminé hacia el Centro Comunitario San Miguel con los nervios de quien va a una entrevista de trabajo. El edificio no era nuevo. Las paredes estaban pintadas de un amarillo que alguna vez fue alegre. Las puertas de madera tenían marcas de tiempo y manos, pero desde la calle se oían risas. No música, no gritos, risas sinceras, de esas que salen cuando uno se siente acompañado. Entré despacio. Un hombre de cabello blanco y bastón me sonrió al pasar. Me acerqué al mostrador. Una señora bajita me preguntó: ¿A quién busca, doñita? Busco al señor Baltasar Rivas. Me mandó una amiga. ¿Usted es Luma Ortega? Así es. La señora asintió y gritó: ¡Balta! ¡Ya llegó la nueva! De adentro salió un señor alto, con chaleco de mezclilla y una mirada vivaracha. Me ofreció la mano con firmeza. Aquí no hay viejos. Aquí hay gente que ya se hartó de aguantar estupideces y quiere hacer algo con el tiempo que le queda. Sonreí. Eso fue suficiente para que supiera que estaba en el lugar correcto. Me llevó a conocer el salón de lectura, un espacio con mesas, sillas sin respaldo chueco y un librero lleno de títulos que reconocí desde la distancia. Me ofreció un asiento y me explicó que ese día habría lectura en voz alta para los compañeros con problemas de vista. ¿Le gustaría leer? Claro, si no les molesta una voz que ya no canta como antes. Aquí ninguna voz molesta, Luma. Lo que molesta es el silencio de los que no se animan. Me tocó leer Pedro Páramo. Apenas abrí el libro, me puse un poco nerviosa. No había leído en voz alta desde hacía años, pero empecé, despacio, pronunciando cada palabra como lo hacía cuando enseñaba a leer a los niños en primaria. Frente a mí, una mujer de cabello corto y labios pintados escuchaba con atención. Cuando terminé el primer capítulo, se limpió una lágrima. «Qué bonito lee usted, señora», dijo. «Yo soy Jacinta Robledo. Cantaba boleros cuando tenía cintura y dientes. Ahora solo escucho, pero qué rico escucho con esa voz suya». Me reí. Jacinta era simpática, de esas que lanzan bromas sin avisar. «Si alguna vez sintió que nadie la escuchaba, Luma», me dijo al despedirnos, «aquí la van a escuchar hasta cuando tosa». Me quedé pensando en eso mientras salía del salón. Nadie me había dicho algo tan sencillo y tan cierto en años. A la semana siguiente me invitaron al grupo de mujeres Reescribiendo Nuestras Vidas. Eran 8, cada una con una historia diferente. Algunas habían criado 10 hijos, otras ninguna. Algunas habían trabajado en fábricas, otras habían vendido dulces en la escuela. Ese día el tema era la vez que decidimos decir basta. Cuando fue mi turno, respiré hondo y conté lo que pasó ese domingo. Cómo mi nuera me tiró el plato al piso, cómo mi hijo se quedó callado, cómo esa carne tirada me hizo más ruido que todo lo que me habían dicho en años. No me interrumpieron, nadie me corrigió, nadie me dijo, «pero es tu hijo», solo escucharon. Al final, una mujer de cabello teñido de rojo me preguntó, «¿Y piensas perdonarlo?». Respondí sin pensarlo mucho. Yo siempre he sabido perdonar, pero esta vez quiero aprender a no volver atrás. Ese mismo día, al regresar del centro, me encontré con Roberto en la entrada del edificio. «Doña Luma», me dijo sonriendo, «¿qué hace el sábado?». «Supongo que lo de siempre, leer, regar mis plantas y dormir temprano». «Pues ya no. Carmela, mi hija, cumple 3 años. Queremos invitarla. Mi mamá dijo que si usted no va, no hay pastel». Le sonreí. Acepté. El sábado llegué con una bolsita de regalo.
un librito de cuentos con dibujos y un moño. Me recibió Esperanza, la esposa de Roberto. Me abrazó como si ya fuéramos familia. El patio estaba decorado con globos morados. Sonaba música de cri-cri. Había niños corriendo, adultos tomando café, y al fondo, Mireya, con una sonrisa tranquila, sentada bajo una sombrilla. Durante la fiesta, en medio de los juegos y las risas, Esperanza me entregó un paquetito envuelto en papel de China. Me sorprendí. «Es para usted», dijo, «de parte de mamá». Lo abrí. Era un rebozo de lana tejida a mano, color vino. En una esquina tenía bordado con hilo blanco. «Para Luma, la que volvió a nacer». Tuve que tragar saliva. No me gusta llorar frente a gente, pero sentí que algo se rompía por dentro, de esos nudos viejos que una carga sin saber. Me senté junto a Mireya. «¿Y este regalo por qué?» «Porque no todas las familias te hacen sentir en casa. Algunas lo logran sin compartir ni la sangre». Me quedé callada. Le apreté la mano. Esa noche, al volver al departamento, encendí el celular. Tenía 56 mensajes sin leer. Leí uno por uno. «¿Por qué te fuiste así? Nos dejaste con todo encima. ¿Ya no te importamos? Te extraño, mamá. Solo quiero saber si estás bien». No contesté ninguno. Solo entré a la lista de contactos. Eliminé números, uno por uno. Dejé 3. Mireya, Roberto, Centro San Miguel. Apagué el celular y lo guardé en el cajón. Me serví una taza de té, me envolví con el rebozo y abrí el libro que había traído de la biblioteca. La mañana siguiente estaba más húmeda de lo habitual. Una de esas lluvias finas que no hacen ruido, pero empapan los hombros. Salí temprano al mercado, con el rebozo bien ajustado, la lista de la despensa doblada en la bolsa y los zapatos de suela vieja que ya no resbalaban, o eso creía yo. Al salir del elevador, noté que el piso del pasillo estaba húmedo. El viento había empujado el agua por las ventanas mal cerradas. Al pasar por el descanso de la escalera, me detuve en seco. Mireya estaba tirada de lado, a la altura del barandal, sin moverse. Corrí hasta ella. «¡Mireya!», grité agachándome. Tenía una rodilla raspada y la cara pálida como papel. Su boca estaba torcida, los ojos abiertos, pero como si no enfocaran bien. «¿Puede hablar? ¿Me escucha?». Movió los labios, pero no le salían las palabras. Me levanté y marqué de inmediato a Roberto. Él iba camino al trabajo y me contestó a la tercera llamada. «Tienes que regresar, tu mamá se cayó, no reacciona bien. Llama a la ambulancia, por favor, yo me quedo con ella». 10 minutos después, la ambulancia llegó. Roberto venía corriendo, sin peinar, con la camisa a medio abotonar. Se arrodilló al lado de Mireya mientras los paramédicos hacían su trabajo. «¿Qué pasó?», me preguntó. «No vi nada, solo la encontré así». En el hospital la diagnosticaron con un evento isquémico. No fue grave, dijeron, pero sí había daño. Le costaría hablar, tal vez mover un poco el lado derecho de la cara. Rehabilitación y descanso absoluto. Y sobre todo, compañía. En la sala de espera, Roberto y su esposa, Esperanza, se veían preocupados. No discutían, pero había tensión. Ella con la bolsa en las piernas, él con los codos en las rodillas. «El departamento está lleno», dijo Roberto. «Carmela apenas tiene dónde dormir». «Yo tengo una habitación libre», interrumpí sin pensar demasiado. «Si ustedes están de acuerdo, yo puedo cuidar de Mireya. No me molesta, al contrario». Esperanza me miró como si no entendiera. «¿De verdad?». «Claro que sí. Ya vivimos en el mismo edificio. Yo la aprecio mucho, y me sobra espacio y tiempo». No lo dije por quedar bien, lo dije porque me nació, porque me dolió verla así, tirada como si la hubieran olvidado. Cuando regresamos del hospital 2 días después, ya tenía la habitación lista. Limpié el cuarto de visitas, puse una colcha suave, una mesita con lámpara y un cuadro de flores que tenía guardado desde mi casa anterior. Mireya entró apoyada en mi brazo. Caminaba despacio, arrastrando un poco el pie. Aún no podía hablar bien, pero entendía todo. Me miró como si quisiera agradecer con los ojos. «Aquí va a estar tranquila», le dije, acomodándola en la cama. Sin prisas, sin ruidos.
solo usted y el olor a café. Le dejé un vaso de agua en la mesa de noche y una toallita limpia. Durante los días siguientes nos fuimos adaptando. Por la mañana tomábamos té en silencio, escuchando la radio. Cuando hablaba el locutor de anuncios de crema para reumas, las dos nos reíamos, aunque ella solo pudiera mover una comisura del labio. Yo cocinaba lo que sabía que le gustaba: sopas ligeras, pan tostado con mantequilla y mermelada de guayaba, arroz con plátano. Ella hacía el intento de ayudar, pero yo la detenía. Aquí manda usted, pero sin cargar cosas, le decía. Hoy solo supervisa. Un martes, mientras ordenaba su cajón de medias, encontré un papel doblado. Era viejo, con las esquinas rotas. Lo abrí sin querer, pensando que era una receta. Era una carta. De su esposo. La fecha decía 1996. Mi vida, decía la carta. Si estás leyendo esto, ya no estoy contigo. Pero quiero que recuerdes algo. No tienes que ser fuerte todo el tiempo. Si un día alguien te ofrece envejecer contigo, no le cierres la puerta. No nacimos para estar solas. Volví a doblarla. La guardé como estaba, sin decir nada. Esa noche, al llevarle un té de canela, me acerqué a la cama. Ella tejía con torpeza, pero aún con ritmo. Mireya, le dije, si no le molesta, me gustaría ser esa persona con quien usted envejezca. Me miró sorprendida, sin dramatismo, solo una expresión suave. Asintió despacio y luego me agarró la mano, con la suya aún temblorosa. No hicimos un pacto, no pronunciamos juramentos, pero en esa media sonrisa, en ese gesto sin palabras, supe que ella entendió lo que yo también ya sabía. Pasaron los días. La rehabilitación iba lenta, pero con constancia. Cada palabra que lograba decir bien, la celebrábamos como fiesta. «Café», dijo una mañana, con esfuerzo. «¡Eso!», grité. «Ya me está dando órdenes, ¿eh?». Nos reímos. Un día, Esperanza trajo a Carmela de visita. La niña trajo una flor de papel para la abuelita Luma y una hoja de dibujos. «¿Por qué tienes dos abuelitas?», le preguntó su mamá. «Porque sí», dijo la niña. «Porque una vive conmigo y la otra me da galletas». Yo me reí. Mireya también. Esa noche escribí en mi diario. Hoy no sé qué va a pasar mañana, pero esta noche, mientras escuchamos boleros en la cocina, sé que no estoy sola. Aquí, entre 2 tazas de té y un par de manos viejas, hay algo que se parece al amor, pero sin exigencias, y eso basta. Guardé el cuaderno, apagué la luz y me dormí con el sonido leve de Mireya respirando en la habitación de al lado. Ya no era solo mi casa, era nuestra casa. Esa tarde estaba nublado, no hacía frío, pero el cielo tenía ese color gris que parece pesar. Volví del centro comunitario con pan dulce en la bolsa y ganas de quedarme en silencio. Pero cuando llegué al departamento, encontré algo bajo la puerta. Era un sobre blanco, sin remitente. Lo recogí, lo observé un rato, lo abrí. Adentro, 3 hojas escritas con letra apretada. Era la letra de Renato. Esa mezcla de prisa y torpeza que nunca cambió desde que aprendió a escribir en 3º de primaria. «Mamá, si estás leyendo esto, espero que todavía quede algo entre nosotros que no se haya roto del todo». Me senté en la mesa de la cocina. Dejé el pan a un lado. Leí despacio. Decía que lo sentía, que había actuado mal, que se había dejado llevar por el estrés, por la presión, por su propia inmadurez, que Marisela estaba yendo a terapia, que él había conseguido un trabajo de supervisor en una bodega, que los niños preguntaban por mí, que extrañaba mi comida, mis historias, mi forma de doblar las servilletas. No quiero justificarme, solo quiero que sepas que estoy intentando ser mejor, aunque sea tarde, aunque no lo merezca. Solo pido una oportunidad, una chiquita, para enmendar algo, lo que sea. Terminé de leer sin llorar. Dicen que uno llora cuando siente sorpresa, pero a mí no me sorprendía nada. Me dolía, sí, pero la sorpresa ya la había enterrado hace rato. Tomé el teléfono, marqué su número, contestó a la primera. «¿Mamá?», dijo con voz temblorosa. «Leí tu carta», respondí. «Si de verdad quieres arreglar algo, empieza por hacer algo por alguien más. No por mí, por alguien que lo necesite». Se quedó callado.
Este sábado, a las 8. Ven con ropa cómoda. Vamos a limpiar el cuarto de libros viejos del edificio. Es de Mireya. Está hecho un desastre. ¿Quieres qué? Eso. Si tienes intención de cambiar, empieza por ensuciarte las manos. Está bien, mamá. Ahí estaré. El sábado amaneció con sol. Preparé 2 termos con agua de Jamaica. Bajé antes de las 8. Limpié un poco la entrada del sótano. Puse bolsas para basura, guantes y un trapeador. Esperé. Las 8:15. Nada. 8:30. Silencio. A las 9 subí. Mireya me miró desde la cocina. ¿Y el joven?, preguntó con una ceja levantada. Parece que se le hizo tarde, dije sin rencor. Pues mi cuarto seguirá siendo un caos, pero un caos digno. Y yo seguiré siendo vieja, pero vieja con dignidad. Nos reímos. El lunes me llegó un mensaje. Perdón, mamá. Anaís amaneció con fiebre y no pudimos salir. Lo siento de verdad. Respondí. El próximo sábado es tu segunda oportunidad. El sábado siguiente volví a preparar todo. Esta vez incluso hice galletas de avena. Las dejé en una bandeja. Bajé al sótano. Esperé. Las 8, nada. 8:30, nada. 9. Regresé a casa. Ese mismo día, otro mensaje. Perdón otra vez. Esta vez fue la camioneta. No prendió. ¡Qué coraje! Te juro que no fue por flojera. Le respondí con 3 palabras. Última oportunidad. Próximo sábado. El tercer sábado. Ni siquiera escribió. Apagué el celular. Lo metí en el cajón de la alacena y no lo toqué por días. Pasó casi un mes. Una mañana, mientras barría la entrada del departamento, escuché pasos en la escalera. Renato apareció, despeinado, con una camisa arrugada y un vaso de café en la mano. «Hola, mamá», dijo. «Traje tu café favorito, vanilla latte». Se lo quedó extendido hacia mí como una ofrenda. Lo miré. «Ya limpié el cuarto hace 4 semanas», le dije, sin levantar la voz. «Lo siento, de verdad, he estado...» Sí, siempre estás». Se quedó parado, sin moverse, sin saber qué decir. «No lo quiero, el café, está muy dulce. Nunca me gustó lo dulce en exceso». Bajó el brazo, puso el vaso en la mesita de la entrada. «¿Puedo al menos ayudarte en otra cosa?» «Sí», dije. «El centro comunitario necesita voluntarios, gente que lea para los demás, que limpie, que acompañe a los que están solos. Ya lo hablé con Baltasar. Puedes ir martes o jueves. Tú escoges». «Es que los martes tengo que recoger a los niños, y los jueves Marisela trabaja, entonces yo...» «No estás ocupado, solo estás renuente, como siempre». Se quedó callado. Vi sus ojos. Ya no eran los del niño que me abrazaba cuando tenía fiebre. Eran los de un hombre lleno de excusas. «Mamá, no me rechaces así». «No te rechazo, solo ya no tengo el corazón disponible para esperas largas». Dio un paso atrás. «Entonces, ¿ya no quieres saber de mí?» «No se trata de querer o no, se trata de poder confiar. Y eso, hijo, no se compra con un café caro ni con cartas bonitas». Se quedó mirando la taza, que ya se había enfriado. «Está bien», dijo. «Cuídate, Renato». «Tú también, mamá». Se fue, dejando el vaso en la mesa. Entré. Lo llevé al fregadero. Tiré el contenido. El olor a vainilla se quedó flotando un rato en la cocina. Demasiado dulce, demasiado tarde. Esa noche escribí en mi diario. Hay perdones que uno entrega para soltar, y hay otros que no se entregan, no por orgullo, sino porque ya no hacen falta. No todo lo que se rompe se puede volver a usar, y está bien. Una mañana a principios de la semana, iba regresando del tianguis, con la bolsa colgando del brazo y la lechuga mojando la servilleta, cuando los vi, sentados en la banca del edificio. Renato encorvado, los codos sobre las rodillas, mirando al piso. Marisela con los labios partidos, el maquillaje corrido y un suéter que no era suyo. No estaban destruidos, pero sí apagados, como focos viejos que aún brillan un poco, pero ya no alumbran. No me detuve. Caminé directo a las escaleras. Ellos se pararon. «Mamá», dijo Renato, «solo queremos hablar». No contesté. Subí los escalones con paso firme. Escuché cómo me seguían. Sus zapatos arrastraban una urgencia que no era nueva.
Lo que era nuevo era mi forma de no voltearme. Frente a mi puerta, Renato se adelantó. Por favor, solo unos minutos. Suspiré, giré despacio. Dejé la bolsa en el suelo. ¿Qué quieren? Renato tragó saliva. Miró a Marisela, luego a mí. Estamos mal. Perdimos el cuarto donde vivíamos. No tenemos a dónde ir. Necesitamos algo, lo que sea. Un préstamo, un colchón, lo que sea. Marisela, siempre lista para justificar lo injustificable, intervino. Podemos reembolsarte o firmar algo si quieres. Hasta podemos buscar a los que compraron tu casa. Tal vez te permiten que... ¿Dónde están los niños? Zrenia pregunté, cortando el discurso. Con una amiga. Es temporal, dijo ella bajito. Me quedé callada un segundo. Luego hablé sin subir el tono. Como cuando dijeron que se quedarían un mes en mi casa y se quedaron 3 años sin fecha de salida. Renato frunció la frente. Mamá, no sabíamos que se iba a alargar tanto. Se complicaron las cosas. Siempre se complican para ustedes, ¿verdad? Pero solo cuando me necesitan. Cuando me ignoran, todo va bien. Marisela dio un paso al frente. Es tu familia la que está pidiendo ayuda. ¿Familia? Dije, bajando la voz como quien se prepara para clavar el cuchillo con precisión. La familia no es la que aparece cuando le conviene. Es la que se queda cuando ya no sirves para nada. Ellos bajaron la mirada. La verdad quema más que el desprecio. El dinero de la casa, dije, lo dividí. Renato levantó la cabeza. ¿Cómo? Una parte para mí, otra para el centro comunitario y otra para cuidar a Mireya, porque ella nunca me hizo sentir como una carga. ¿Le diste nuestro dinero a una señora que ni es pariente? Zrenia espetó Marisela. Era mi dinero, mi casa, mi historia. Ustedes no heredaron eso. Lo perdieron con cada desprecio, con cada silencio, con cada broma malintencionada. Renato se acercó. Mamá, tú siempre has sido la fuerte. Nos enseñaste a resistir, a no rendirnos. Les enseñé a ser decentes. Pero parece que eso no lo aprendieron. Me miró, los ojos rojos, las ojeras marcadas. ¿Y ahora qué vamos a hacer? No lo sé, pero ya no es mi responsabilidad averiguarlo. Él levantó la mano, me tocó el hombro. Yo lo quité con calma. No quiero lastimarte, mamá, solo quiero que entiendas que aún te necesito. No, Renato, me necesitabas cuando te defendían en la primaria, cuando te rompiste el brazo, cuando lloraste por el rechazo en la universidad. Pero el día que dejaste que me tiraran la comida al suelo, que me llamaran inútil, ese día dejaste de necesitarme y yo decidí dejar de ser tu respaldo. Marisela cruzó los brazos, molesta. Estás siendo muy dura. No, Marisela. Dura fui cuando me tragué todos tus desprecios por amor a mi hijo. Esto es justicia. Abrí la puerta de mi departamento. Ya no soy esa señora que se desvela por si tienen cena o no. Ya no vivo ahí, ni emocional ni físicamente. Renato intentó otra vez. Aunque tú digas que no, tú sigues siendo mi mamá. Entonces compórtate como hijo. Cerré la puerta sin prisa. Me asomé por la ventana del pasillo. Los vi bajar. Iban despacio. No se hablaron. No miraron atrás. Mireya salió de su cuarto, envuelta en su batita rosa. ¿Te pesa? Me duele, le dije. Pero como duele cuando por fin te sacas la espina que llevabas clavada desde hace años. Ella me ofreció una taza. Te tengo un té con jengibre, para que no se te enfríe el alma. Sonreí. Gracias. Hoy necesitaba más eso que una disculpa. Nos sentamos en silencio. ¿Sabes qué es lo más duro de hacerse vieja? Swing me dijo, que ya no te ven, pero ¿sabes qué es lo mejor? Que cuando te cansas de fingir, puedes irte sin pedir permiso. Y esa tarde, mientras escuchábamos la radio, supe que yo ya no pertenecía a ellos. Pero no porque ellos me hubieran echado, sino porque yo, por fin, me había soltado. El sábado por la mañana, Mireya y yo nos encargamos juntas del balcón. El sol pegaba flojito, apenas empujando las sombras. Mireya ya traía su sombrero de paja ladeado, una botella con agua tibia y su atomizador viejo.
Yo llevaba mis tijeritas de jardinería y el rociador casero con jabón de trastes y chile, por si aparecían los pulgones. Ahí está, dijo ella, señalando la rama de en medio. Y sí, ahí estaba, el primer jitomate, rojo, redondo, con una rayita verde apenas en la punta. No puede ser, solté yo. Ese sí parece de los de verdad, no de adorno. Mireya alzó los brazos como si acabara de ganar la lotería. ¡Ay, no sabes lo que significa esto para mí!, Swingo dijo riendo. Yo tenía un jardín entero cuando vivía con Roberto Chico. Flores, albahaca, hasta calabaza, pero nunca me emocionó un jitomate como ahora. Nos quedamos viéndolo un buen rato como si fuera un recién nacido. ¿Lo cortamos hoy?, Zrenia preguntó ella. Number mañana. Que le dé otro día de sol. Uno más, respondí. A mediodía sonó el timbre. Era Roberto con su esposa, Esperanza, y la niña, Carmela. Traían una olla tapada y una charola con papel aluminio. Venimos armados, dijo él, levantando la charola. Tamales y atole de elote, calientito. Nos sentamos todos en la sala. Yo puse los vasos, serví agua de Jamaica y busqué servilletas de tela. Aquí huele a abuela de verdad, dijo Esperanza riendo. Pues 2 tiene, respondió Carmela, mientras sacaba un dibujo arrugado de su mochila. Era una hoja con crayones. Una señora con trenza gris, regando una planta con frutos rojos. Abajo decía, con letra de molde chueca, para mi abuelita Luma. No dije nada, solo abracé el dibujo. ¿Te gustó?, Zrenia preguntó la niña. Más que cualquier otra cosa que me hayan dado en años. Después de comer, los adultos hablamos de cosas sin prisa. La niña se quedó dormida en el sillón, boca abierta, con las medias chuecas. Ya de noche, cuando todo se calmó, Mireya sacó un álbum viejo. Las hojas estaban amarillas, las fotos pegadas medio torcidas. Este fue el día que me casé con Eladio, me dijo. Mira nomás su corbata, parecía vendedor de seguros. Reímos bajito. ¿Qué hacía él? Arreglaba radios, pero siempre decía que su verdadera vocación era escuchar. Era de esos hombres que no interrumpían. Escuchaba hasta el silencio. Guardé la foto en su plástico. ¿Y tú?, Zrenia me preguntó. ¿El papá de Renato? Suspiré. Prometió que jamás me dejaría sola. Se fue cuando Renato tenía 6. Dijo que no sabía cómo ser padre. Yo le dije que no sabía cómo ser cobarde, pero igual se fue. No lloramos, solo tomamos el té. En algún momento me paré a llevar los vasos a la cocina, y fue ahí, justo en la ventana sobre el fregadero, que lo vi. Renato, de pie, abajo, junto al árbol de jacaranda de la entrada. No subía, no tocaba el timbre, solo miraba hacia arriba, como esperando que lo viera. ¿Otra vez él?, Zrenia preguntó Mireya desde atrás. Asentí. ¿Vas a bajar? Number hoy no. Cerré la cortina sin apuro y regresé a la sala. Cuando una puerta ya no se abre, no es por orgullo. Es porque una aprende que no todas las personas saben entrar sin ensuciar, le dije. Al día siguiente, mientras desayunábamos pan con mantequilla y café de olla, llegó una carta del centro comunitario. El sobre tenía mi nombre completo, con caligrafía de maestro. La abrí. Estimada Luma Ortega, queremos invitarla formalmente a coordinar el nuevo programa Memorias Vivas. Usted ha transformado la manera en que las personas mayores aquí reconstruyen su historia. Gracias por devolverle valor a cada cicatriz compartida. No supe qué contestar, solo cerré la carta, la puse junto a mi taza y me quedé mirando la planta del balcón. ¿Buenas noticias?, Zrenia preguntó Mireya. Parece que sí. Parece que aún tengo algo que aportar. Ella levantó su taza. Brindemos con café. Por la tarde lloviznó, esa lluvia tonta que no moja bien pero sí obliga a cerrar ventanas. En la cocina encendimos la luz amarilla. El caldo hervía en la estufa. Las cucharas chocaban suave y nadie me pidió más sal, ni menos grasa, ni que lo calentara de nuevo. Solo estábamos nosotras, compartiendo comida, palabras sencillas y ese silencio bueno que no duele. Personas que merecen ser llamadas familia más que familia real.
Contamos esta historia basada en hechos reales. Los nombres y lugares han sido cambiados para proteger la identidad de la persona involucrada. Es la historia de una madre que sacrificó toda su vida por sus hijos y nietos, y al final fue despreciada, utilizada y abandonada. Pero cuando ya no le quedaba nada que perder, se levantó, y esta vez vivió para ella misma. No la contamos para juzgar, sino para que quien escuche se detenga a pensar: ¿cuántas madres están sufriendo en silencio dentro de su propio hogar? Ahora tengo curiosidad por ti, que estás escuchando mi historia. ¿Qué harías si estuvieras en mi lugar? ¿Te ha tocado vivir algo parecido? Déjamelo en los comentarios. Mientras tanto, te dejo en la pantalla final otras 2 historias que son favoritas del canal y que sin duda te van a sorprender. Gracias por quedarte hasta aquí.